del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quiénes hicieron el esfuerzo de leer el capítulo sobre la libertad religiosa? ¿Verdad que es un capítulo difícil, verdad? Sí. Bueno, el problema de este error es que es multiforme, tiene un montón de detalles y problemas, pero se puede simplificar mucho y creo que es lo que voy a tratar de hacer en la clase. También les pido, es un tema muy largo, voy a tratar de demorarme lo menos posible. Entonces, preguntas para el final, si quieren las van anotando y al final me las hacen. Bueno, me olvidé algo súper importante. Bueno, paciencia. Después les tengo que dar, este curso hay un montón de gente que no tiene nada que ver con la confirmación, pero para los que están preparándose para la confirmación, les tengo que dar después un papelito para que me rellenen y que tiene ahí la información que me tienen que conseguir, los certificados, la partida de bautismo, etcétera, el padrino, bueno, un montón de condiciones. No lo tengo acá porque me lo olvidé, lo tengo en la casa, pero me van a esperar 10 minutos después de que terminó todo, corro, voy, vengo y lo reparto a los que, sobre todo a los que quieren hacer la confirmación. Bueno, vamos a ver el segundo error del concilio, que es un poquito, ya lo habíamos anticipado, el tema de la libertad religiosa. Es muy parecido al tema del ecumenismo que habíamos visto, o tiene la misma raíz, que es el desconocimiento de los derechos de Cristo. O sea, si Dios existe, todos los hombres tienen que adorarlo porque son criaturas suyas. Si Dios se hizo hombre, pues ese hombre tiene derechos por sobre todos los hombres. Ese hombre necesariamente es rey, necesariamente es mediador, necesariamente es sacerdote. Y todos tienen que reconocerlo, no solo los individuos, sino también las naciones. Digamos así que esa es como la raíz, el desconocimiento de Cristo es un poco la raíz de este error. El ecumenismo lo que decía es que cualquiera puede profesar su religión y que más o menos puede salvarse dentro de su religión. Como que hay religiones más perfectas, menos perfectas. Bueno, la libertad religiosa lo que hace es dar las consecuencias políticas de eso. ¿Qué significa? No alcanza que cada uno pueda tener en su conciencia la religión que quiere. Lo que quiere el concilio es obligar a los estados a reconocer un derecho a la libertad religiosa, a practicar esa religión, a enseñar esa religión públicamente. Y eso es totalmente contrario a lo que pide Cristo Rey. Yo voy a empezar con un ejemplo que para todos nosotros es mucho más claro, que es el de una familia católica. No es lo mismo decir individuos de la familia que son católicos que decir una familia católica. O sea, la familia es una sociedad y como tal también es una criatura que tiene que dar los honores a Dios. Tiene que reconocer esa autoridad, tiene que adorar a Dios y tiene que practicar el culto en la religión que Dios mismo fundó y eligió, que es la religión católica. Entonces, ¿qué es una familia católica? Pues es un matrimonio católico, en primer lugar, que tiene, digamos así, como ese sacramento que los une al papá católico, no católica, sino católico, y la mamá católica. Eso es el ideal, ¿no es cierto? Una familia católica necesita a los dos católicos. Si no, ya empieza a haber problemas y todos ustedes seguramente conocen más cerca o más lejos casos en los que ocurre eso. En los cuales, ya digo, no es plenamente católica la familia porque renguea de alguna de las dos partes. Bueno, una familia católica tiene que ser dócil a la iglesia. En realidad yo pongo dócil a los sacerdotes en la medida que los sacerdotes sean dóciles a la iglesia, porque puede pasar que un sacerdote no haga lo que la iglesia le pide que haga, que no sea un instrumento en las manos de la iglesia. Pero una familia católica tiene que ser dócil a los sacerdotes y preguntarle cómo hago en este problema, en esta situación. Es lo que llamamos la dirección espiritual. La familia tiene que tener un poco esa dirección espiritual. Padre, tengo tal problema, no sé si es un pecado, si no, si es una moral, en el trabajo tal cosa, en la familia, padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Tenemos que rezar? ¿No tenemos que rezar? ¿Los tengo que obligar a venir a la misa, los hijos, etcétera? Bueno, hace falta un poco que los sacerdotes vayan dirigiendo, que la iglesia vaya dirigiendo y que en definitiva Cristo a través de la iglesia vaya dirigiendo. Por eso hablamos de Cristo Rey y no de sacerdotes reyes.
No es uno el que hace lo que quiere. Y si uno hace lo que quiere, pues en ese momento deja de estar uno obligado a obedecer al sacerdote. Uno tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, como decía, la familia es una criatura de Dios. Dios crea, hombre y mujer los creó desde el principio, crecer y multiplicados. O sea, la familia es una creación de Dios, es una criatura de Dios, y como tal, tiene que reconocer esa superioridad de Dios, tiene que darle esa adoración, un culto público. Culto público es lo que llamamos oración en familia. Sí, es necesario, porque es necesario que la familia le rinda ese culto a Dios, y no solo los miembros de la familia separados. Por supuesto que estoy hablando del ideal. Puede pasar que en la práctica haya problemas y que no logremos que todos practiquen, porque si no se hacen unas peleas, unas cosas. Bueno, después hay que ver cómo se mueve uno en la realidad con la prudencia, con la caridad, pero el ideal es ese, que toda la familia esté rindiendo el culto que le debe a Dios. Y con respecto a los hijos, pues se trata de educarlos en la verdad y en el bien. En esas dos cosas. De hecho, la obra de la educación se puede resumir en esas dos. La verdad para la inteligencia y el bien para la voluntad, para el corazón. ¿Verdad? En todo ámbito. Porque estamos hablando de matemática, por ejemplo. Y yo no quiero que un profesor que no sabe nada de matemática, o que sabe mal la matemática, le enseñe a mi hijo. ¿Y qué tendría que hacer? No, Isaac, no, mire, le está arruinando la cabeza. ¿Verdad? Natural. Las ciencias naturales, si va a aprender medicina, quiero que aprenda bien la medicina. Si va a aprender geografía, que aprenda bien. Si va a aprender historia, que aprenda bien. Verdad natural, pero también verdad sobrenatural. Oiga, Dios vino a la tierra y me habló de cosas que yo no puedo comprender totalmente, pero que Dios me afirma que son verdad, y lo demás es un error. Entonces yo quiero que aprenda la verdad, sobre todo también la verdad católica, la fe. La fe. Tengo que transmitirle la fe y tengo que obligarlo a que crea eso. Digamos así, la educación tiene como cuatro herramientas. Por un lado, de palabra. Uno le enseña a sus hijos, oiga, mi hijo, que esto está bien, que esto está mal, que lo otro, que haga esto, que haga lo otro. De ejemplo, porque de nada sirve si yo de palabra digo una cosa y de ejemplo otra. Hay que ir a misa el domingo y papá está durmiendo hasta las 12 el domingo. No, está un poco cansado, hijo. Pero ustedes tienen que ir, vayan a misa. No, el papá tiene que ser el primero en estar levantado, en estar cambiado. Tiene que ser el primero en dar ejemplo de cómo se viste. Oiga, el domingo hay que estar vestido para Dios, bien vestido. Y enseñar a los hijos, esa camiseta que dice, qué sé yo, I love coffee. Para ir a la misa quizás no es tan buena idea, mejor ponerse algo más digno para Dios, reservar. Bueno, uno va enseñando un montón de cosas respecto a la fe y también respecto a las otras cosas, a las otras verdades que uno enseña. Porque tampoco tiene mucha autoridad un padre que le dice a su hijo, oiga, tiene que estudiar matemática. Y el hijo le pregunta, papá, ¿cuánto es 2 más 2? 5, hijo, 5. Claro, ¿para qué voy a estudiar si vos no estudiaste nada y sos un papá de familia y vivís tranquilo? No hace falta que yo estudie. Se dan cuenta que el ejemplo o desdice lo que yo digo o lo confirma. O lo confirma. O sea, el hijo va a creer en la palabra en la medida que vea el ejemplo en serio. Y también con leyes. Es normal que uno ponga leyes para todo orden, ya digo, no solo para la verdad, sino también para el bien. Oiga, mi hijo, a mi casa después de las 10 de la noche no se vuelve. Usted está con su novia, no se quedan solos con su novia en mi casa. No, eso no. Se ven, se saludan, no tengo nada contra eso, se tienen que conocer. Pero en mi casa las leyes son estas. Le gustan, bien, y si no, se me va. ¿Por qué? Porque uno está tratando, por supuesto no quiere que se vaya, pero uno trata de ayudarlo a vivir bien. Ayudarlo a comprender la verdad. Todo eso con leyes. Oiga, tiene tiempo de estudio, de tal hora a tal hora. Tiene que hacer primero los deberes del colegio antes de salir a jugar con los amigos. Ay, pero no, ya lo hice, ya lo hice. A ver, muéstrame. No tenía nada, hecho todo blanco. Mi hijo ahora no sale a jugar con los amigos porque me mintió. Ahora va a hacer los deberes y además le voy a poner otra tarea para que haga. ¡Pum! Premios y castigos. Premios y castigos son fundamentales. Toda madre sabe que si yo no obligo a mi hijo, no hace nada. Se sienta la mamá al lado del hijo el domingo a la mañana. Hijo, tendrías que levantarte para ir a la misa. Sería bueno, porque Dios tiene derecho a que vos vayas y le des las cosas. El hijo la manda a freír churro, quiere dormir. ¿Cómo hace uno para levantar al hijo? Arriba, levántese, vamos, arriba, vamos. Y si no se quiere levantar, lo sacude, lo destapa, levántese, vamos.
No, nada. Ahora, ya, tiene 5 minutos para estar cambiado. Sí, ¿por qué? Porque uno tiene que ayudar. ¿A qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está detrás? El pecado original, mi hijo. Nos es mucho más fácil equivocarnos que encontrar la verdad. Nos es mucho más fácil ser malos que buenos. Por eso, el castigo lo que hace es, oiga, que le cueste ser malo. Porque si soy malo me pegan, si soy malo me regañan, si soy malo pierdo tal cosa que mamá me iba a dar. Bueno, el castigo lo que hace es hacerme difícil lo malo y facilitarme lo bueno. La finalidad de toda esta educación es ayudar a alguien con pecado original a que le sea más fácil encontrar la verdad, alcanzar la verdad, que le sea más fácil practicar el bien que lo fácil que naturalmente le es ser malo y no estudiar y ser ignorante, ser burro. Cuando falta esto, los hijos son burros, son caprichosos y terminan siendo ateos. Es, por supuesto, cuando falta absolutamente. Puede pasar que Dios haga un milagro de la gracia y que alguien sin ninguna educación, sin nada, salga bueno, santo, y he conocido algún caso, pero lo más normal es que el hijo al cual yo no le arranco las malas hierbas y sea una selva de vicios y defectos y que no pueda crecer nada bueno porque lo ahogan las zarzas, las espinas. Imagínense un terreno que no tiene nada. ¿Cómo se hace para que crezca algo bueno? Hay que cultivarlo. Cada vez que sale una mala hierba hay que arrancarla. Hay que abonar el terreno, hay que revolver, hay que regar, hay que dar luz. Alguien tiene que estar a cargo de esa obra de educación del terreno para que salga de ahí lo que tiene que salir, la cosecha que uno está esperando. Pues lo mismo ocurre con los hijos. Si yo quiero que mi hijo salga católico, tengo que darle la religión católica. Y no le tengo que andar preguntando qué es lo que quiere, porque lo que él quiere es lo que el pecado original le va a inclinar. Y no tengo que esperar a que crezca a ver qué religión va a elegir. No. Ya digo, va a crecer un montón de zarzas y de espinas y después no va a querer la verdad. Hay que ser realistas, tenemos el pecado original y sin esto no hay manera de educar a los hijos. Con una cosa que falte ya pongo en riesgo todo. Yo puedo hacer muy bien de palabra, de ejemplo, poner leyes, pero si no pongo castigos, todo se va a la basura. Salvo que sea muy bueno el chico y no necesite un castigo, puede pasar. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, lo que necesitan son sobre todo castigos. O algunos con premios ya se mueven. Ay, que le voy a dar la bicicleta, que le voy a dejar ir a no sé qué. Buenísimo, pero la mayoría no. O si doy de palabra y ejemplo, pero no pongo leyes. O ni siquiera doy ejemplo, o no les hablo de palabra, no les enseño. No tengo yo claro el catecismo para enseñárselos a ellos. Pues entonces tampoco va a andar. Quiero decir, todo esto es como el ideal, lo perfecto para lograr que la familia sea católica. Ya digo, puede pasar que la mujer se convirtió, se habían casado antes, se convirtió, la mujer termina católica. Y el esposo todavía no es católico y por ahí no pone impedimento, por ahí sí lo pone. Y entonces, bueno, no podemos hacer oración en familia, pero yo de a poco, en voz baja, le puedo ir enseñando de palabra con mi ejemplo. No puedo poner leyes porque papá no me deja, pero yo le puedo con mi... Oh, hijo, por favor, no haga eso, no haga lo otro, si lo hace, está... Puedo insistir, puedo tratar de suplir. Bueno, voy a tener que tolerar un montón de cosas, un montón de males que en la práctica no puedo erradicar, porque se arma un arde Troya, como dicen, se arma una revolución, mi marido se enoja, me abandona, me deja, qué sé yo, no sé. Bueno, puede pasar, pero no es lo ideal. Lo que yo tengo que tender es a esto. Y lo otro se tolera como un mal que no lo puedo evitar. Y rezo para que eso se acabe en algún momento. Bueno, todo eso que para nosotros es tan evidente en una familia es exactamente lo mismo en un Estado. Hoy en día está la idea que el Estado no tiene que tener ninguna religión, que es buena la separación entre iglesia y Estado. Monseñor Lefebvre, de hecho, él decía, cuando yo llegué al seminario, yo era liberal. Yo creía que era bueno que la iglesia estuviera separada del Estado. Y ahí me di cuenta por las encíclicas de los papas, por la enseñanza del seminario, que eso había sido condenado 1 y 1000 veces por la iglesia. ¿Y entiende por qué? Porque Cristo tiene derecho a reinar, no solo en los individuos, no solo en la familia, sino también en los estados. De hecho, Cristo manda a los apóstoles no a predicar a las personas, les manda a predicar a las naciones. Interesante. Y de predicar a las naciones.
enseñándolas a creer, bueno, estaba bautizado, etcétera, etcétera. El estado ideal es lo que llamamos la cristiandad, que ya existió. De hecho, hasta que no hubo cristiandad, hasta que no hubo esta iglesia, este matrimonio, digamos así, entre la iglesia y el Estado, la iglesia la pasó muy mal y la mayoría de las almas se condenaban. Todas las persecuciones que la iglesia sufre, todos los mártires de los primeros siglos, hasta el año 300 y pico, en que se convierte el emperador Constantino, pues Cristo realmente no está reinando en la mayoría de las almas. Esa cristiandad ocurre cuando se convierte el emperador, gracias a su madre, que se convierte, Santa Elena, y reza, y bueno, algunos milagros que Dios hizo también ahí. Cuando se convierte, pues, entonces empieza a ser el Estado dócil a la iglesia y empieza a ponerse como una herramienta, así como los padres de familia se ponen en las manos de Cristo a través de las manos de la iglesia, digamos así, es como una cadena de instrumentos, ¿no? Es una cadena X que tiene que estar todo conectado. Cristo, la iglesia, los padres. Bueno, Cristo, la iglesia y el Estado tendrían que estar también vinculados, un poco como el alma y el cuerpo. El alma tendría que ser, la iglesia debería ser el alma del Estado. Por supuesto no es que vamos a transformar a todos los gobernantes en monjes, no, pero sí en grandes padres y madres de familia católicos que se preocupan por la educación de sus hijos y que se preocupan porque la sociedad, criatura de Dios, le rinda al Dios el culto que le debe. O sea, tiene que reconocer la sociedad que está creada por Dios y tiene que adorar a Dios. Es una criatura de Dios. Entonces, también tiene que haber un culto público. De hecho, esta imagen de alma y cuerpo es muy expresiva, porque si se separa el alma del cuerpo, el que lleva la peor parte es el cuerpo. Es el cuerpo. Si la iglesia no está dirigiendo, o Cristo, mejor dicho, no está dirigiendo lo que deben hacer las almas, no está prohibiendo lo que está mal, no está permitiendo lo bueno, facilitando lo bueno, esa tarea de los padres de familia, ¿no? De facilitar el bien y la verdad y impedir un poco, lo más que se pueda, el mal y el error. Si el Estado no hace eso, termina muerto y es lo que estamos viviendo hoy en día. Un Estado que ya está entrando en putrefacción prácticamente. Por eso tiene que el Estado hacer una educación de los ciudadanos, digamos así, también en la verdad y en el bien. Y la verdad natural, vuelvo a repetir, la historia, la geografía, la matemática, la biología, las ciencias en general, las artes, lo que sea, educación en la verdad natural, pero también en la verdad sobrenatural. O sea, es verdad, Dios bajó a la tierra para decirlo. Cristo, el Rey de las Naciones, me viene y me dice esa verdad. ¿Cómo puede ser que las naciones no reconozcan esa verdad sobrenatural? Tienen que reconocerla y la tienen que aprender de boca de la iglesia. Porque Cristo pues estuvo en la tierra un tiempo, pero ahora lo que sigue haciendo su obra es la iglesia. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Y también en el bien. El gobierno tiene que facilitar la práctica del bien y tiene que impedir la práctica del mal. De las mismas 4 maneras que una familia tiene que hacerlo. Porque ya digo, un Estado es una gran familia. Hay una gran objeción tonta que se repite y por la fuerza de repetir la gente se lo cree, y es que el Estado no es capaz de juzgar cuál es la verdadera religión. ¿Por qué? Pregunto, ¿acaso el gobernante no es un hombre igual que los demás? ¿Cualquier hombre no puede juzgar cuál es la verdadera religión? ¿Acaso no están las notas que hacen evidente la verdadera religión? Una, santa, católica y apostólica. Son justamente, por eso se llaman notas, que hacen evidente, nota de latín, que hacen evidente cuál es la verdadera religión con la simple luz de la razón. Sobre todo la santidad de la iglesia, que hoy en día está súper oscurecida. Pero cuando brillaba, pues era muchísimo más fácil de ver. El Estado puede y debe, no solo puede, sino que debe juzgar en materia de religión. Nota al margen, todo lo que estoy diciendo, si ustedes se fijan acá, van a ver 500 textos en el Catecismo de la Crisis, 500 textos de papas que lo dicen. O sea, yo estoy simplificando un poquito, pero no hay doctrina mía en esto, Monseñor Lefebvre decía: si no le digo la verdad, no me crean, déjenme. Pero tienen ahí la biblioteca, vayan y lean. Todos los papas dijeron lo que yo estoy diciendo. Vayan y lean. Es la doctrina de la iglesia.
Es la doctrina de la Iglesia. Después voy a poner simplemente un ejemplo bonito, que es el himno del breviario de la fiesta de Cristo Rey. Bueno, entonces, los gobernantes de palabra tienen que favorecer a la religión católica, y no solo la religión, sino la práctica de la moral. Porque tengan en cuenta que no hay verdadera moral, o sea, no hay verdaderas buenas costumbres si no está la fe concreta. Pues yo cambio la fe católica por la fe musulmana, desaparecen un montón de buenas costumbres. Porque ahora es lícito la poligamia. Y ahora el Estado tendría que legislar que la poligamia es algo legítimo, porque si no, el otro ¿cómo hace para practicar su religión? Hay un problema que no funciona, por supuesto. Hay que favorecer de palabra la verdad y el bien. Lo que es verdadero, que es la fe y todas las verdades naturales, las leyes naturales también. El Estado tendría que hablar de palabra contra el aborto, contra el divorcio, contra la eutanasia. Esas cosas las tendría que decir el Estado. Porque de eso depende el bien de sus hijos. Si no, van a estar matando a los bebés en la panza todas las mamás. ¿Y eso acaso no va contra el bien común del Estado? Por supuesto. Un Estado crece en la medida que crecen las familias. Bueno, y la santidad de la familia sobre todo. También de ejemplo, un gobernante tendría que dar ejemplo. Por ejemplo, asistiendo, era común eso antes, que, no sé, Congreso Eucarístico en Buenos Aires, año 34 creo que es, y los gobernantes estaban presentes. Tenían que estar, había un lugar reservado, un palco o al menos un representante que iba a la procesión de Corpus Christi. Sí, claro. Y llevando tal vez el palio que tiene nuestro Señor. Y el gobernante está manifestando así que el verdadero rey es Cristo. Como dice nuestro Señor a Pilatos. No tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado de lo alto. Todo poder viene de Dios y sobre todo de Cristo. Él es rey por derecho, porque es el único hombre que es Dios. Cristo es el único hombre que es Dios y por lo tanto es el rey de la creación. Y por lo tanto tiene algo que decir en todas las cosas. Y además por derecho de conquista. O sea, Cristo entregó toda su sangre para comprarnos a nosotros. Nosotros estábamos en poder del demonio y Cristo nos pagó el precio, un precio infinito, para recuperarnos. Le pertenecemos a Cristo, no solo los hombres, también los estados, también los reinos. Entonces, de ejemplo, un gobernante también tendría que mostrarse. Tendría que dar culto público a la religión católica. De hecho, es bonito, el presidente de Irlanda le acolitaba a Monseñor Lefebvre en la misa. Miren qué hermoso, más allá de que sea Monseñor Lefebvre u otro, qué hermoso ver al más poderoso de la tierra, lo que uno ve más poderoso, arrodillado ante nuestro Señor. ¿Cómo eso nos va a ayudar a la fe de los ciudadanos a creer que realmente Dios está ahí? O sea, que hay algo más poderoso que ese hombre que yo veo ahí, que es el que realmente tiene que mandar. Claro. Todo ese ejemplo facilita muchísimo, favorece muchísimo que las almas se arrodillen ante nuestro Señor. Y leyes, ya digo, no solo tendría que hablar de palabra contra el aborto, tendría que legislar contra el aborto y si lo puede impedir, lo impide. Y si no, pues hace una tolerancia lo más limitada posible, ojalá que se pueda impedir. Que se pueda impedir el divorcio, hoy en día está realmente complicado porque ya se dejó crecer muchísimo, pero no hace mucho el divorcio estaba prohibido en todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque va contra el derecho natural, ya ni siquiera estamos hablando de la religión católica, o sea, la naturaleza del hombre está hecha para que el matrimonio sea de por vida, que la unión sea de por vida. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero la Iglesia siempre dijo que es de derecho natural. El matrimonio natural entre dos no bautizados es de suyo indisoluble. Entonces tendría que con leyes favorecer o prohibir. Y prohibir también el error y el pecado. Por ejemplo, no sé, la prostitución. Bueno, tendría que estar prohibida. Por lo menos tendría que limitarse lo más posible. Bueno, después me meto en ese tema. Pero también el error, y no solo el error natural, el error sobrenatural también. No solo el que hace un billete falso, que está robándole a todo el mundo con ese billete, porque cuanto más se falsifica el billete, más se devalúa la moneda. Bueno, no solo el que falsifica moneda, el que falsifica la fe también. El que me está arruinando la verdad sobrenatural y me está poniendo en riesgo de condenarse a un montón de almas, tendría que estar impedido por el Estado de enseñar públicamente su verdad. Está bien, yo no puedo obligar a nadie a creer, porque la fe es una cuestión libre. Quiero decir, Cristo me obliga a creer. Oigan, eso es el primer mandamiento,
amar a Dios sobre todas las cosas, y supone creerlo, por supuesto. Cristo me obliga, pero el Estado no puede meterse en la conciencia. El Estado legisla en las cosas públicas, en las cosas exteriores, de suyo. Entonces no se va a meter en la conciencia de nadie, pero puede impedir que algún pervertido le enseñe obscenidades a un niño. Claro. Y así como puede impedir que un pedófilo haga cualquier cosa con un niño débil, así también puede impedir que un pedófilo espiritual, perdón la comparación, que un degenerado espiritual, en el orden de la religión, le enseñe porquerías a los niños. Como dice una mamá, no hables con extraños, ¿eh? Y yo digo, yo quiero saber con quién habla mi hijo, porque quiero ver qué ideas le están metiendo en la cabeza. Y le reviso el cuaderno al colegio a ver qué le están enseñando. Y si empiezan a enseñarle las porquerías estas LGTB o comunismo y qué sé yo, rápidamente voy y hablo con el colegio. Miren, mi hijo no, nosotros no queremos eso, por favor, me lo respetan. Sí, pero lo mismo tiene que hacer un gobierno. ¿Qué diferencia hay entre un padre de familia y un gobierno? Puede ser que la realidad de un gobierno a veces no me permita hacer eso porque se me arma una revolución. Si yo intento apretar tanto, no sé, Alemania, país 50% católico, 50% protestante. Si yo intento impedir el protestantismo, voy a tener una revolución. Bueno, lo tolero, lo limito, lo soporto como puedo, pero lo soporto como un mal. No le doy la etiqueta de, oiga, qué bueno que es el protestantismo. Pues eso está mal. O sea, estaría yendo contra los derechos de Cristo. O sea, Dios se hizo hombre, vino, me enseñó la verdad, me enseñó la religión, me dijo cuáles son los mandamientos, cómo tienen que cumplirse. Pues yo no soy libre de hacer lo que quiero. Yo tengo que obedecer a Dios hecho hombre. Tengo que adorar a Dios hecho hombre. ¿Para qué se hizo hombre si no? ¿Para que sea una opción más entre los demás? No. Y ahí entramos pues en lo que es la tolerancia. Les decía, San Luis, rey de Francia, pues permitió la prostitución en sus estados. ¿Quién canonizó a San Luis? No, la toleró. Trató de hacer que fuera lo más difícil posible sin que explotara por todos lados. Si lo hubiera prohibido, probablemente se hubiera distribuido más de modo clandestino, o hubieran habido también aumento de violaciones o cosas así, porque degenerados hay. Entonces, San Luis lo que hizo fue limitarla de la manera más posible, que estuviera en un lugar apartado, que fueran casas claramente identificadas, etcétera, etcétera. Poner reglas de tal manera que eso fuera mucho más claro a los ojos de todos. Y que estuviera lejos de escandalizar a los débiles, a los inocentes. Hoy en día, perdón por el ejemplo, pero no sé, una prostituta caminando por un barrio como si nada, donde pasan niños enfrente de escuelas o qué sé yo, es un escándalo que el gobierno tendría que impedirlo. O sea, si no se puede evitar totalmente, al menos evítese que se escandalice a los niños. Ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, que haga pecar a uno de estos pequeños. Más le valiera que le pusieran una piedra de molino, una piedrita de molino, ¿no? Alrededor del cuello y que lo arrojaran al mar. Cristo, con toda su mansedumbre, es terminante. O sea, eso no se puede. No se puede y es un pecado gravísimo. Y eso va también para los gobernantes. Y eso la Iglesia siempre lo ha dicho. Siempre lo ha dicho. Por supuesto, el gobernante, si hace todo lo que puede para impedir y restringir y así todos quedan males, pues ya cumplió con su parte, ¿no? Pero esa está muy lejos de ser la sociedad ideal. O sea, cuanto más cosas haya que tolerar, la sociedad está lo más lejos posible de lo ideal. Porque significa haber un montón de males que hay que permitir y no se pueden evitar. Oiga, falta rezar más, doblar más rodillas, ¿eh? Si no se cumple esto, la mayoría de los ciudadanos se condenan. Por eso es tan importante, tan fundamental la doctrina de Cristo Rey. Es central, es central. Si los gobernantes no se comportan como padres de familia católicos, que tienen un montón de hijos, que salvar, que educar, entonces la mayoría de los hijos se va a condenar. No hay vuelta, no hay vuelta. Piénsese que para ser católico, cuando el gobierno perseguía, hacía falta tener el valor de un mártir. ¿Cuántos de nosotros tenemos la fuerza para ser mártires? Pocos y bueno, Dios dará la gracia, pero estamos lejos, ¿eh? Estamos lejos. Cuando el gobierno
Cuando tanta sangre de mártires termina convirtiendo a Constantino y después Teodosio, que realmente pone la religión católica como la religión del Estado, entonces en ese momento es mucho más fácil ser católico. Oiga, ya no tengo que poner el cuello si quiero ser católico. ¿Es católico? Bueno, corte, acá está. No, ya no hace falta. Ya no hace falta, es mucho más fácil. Empieza a haber iglesias, empieza a ver toda esa magnificencia del culto. Constantino agarra y le dice, oiga, tome mi palacio, transfórmelo en una iglesia. Ya no es la casita escondida abajo de la tierra que si vas ahí, que a veces nos pasa con nuestras capillas en Medellín, que estamos en un parqueadero, ¿no? Y la gente viene a ver la misa traída, acá estamos en las catacumbas modernas. Qué lindo, esto será verdad, y cuesta, porque como no es bello, como no es, no es magnífico, y la fe tiene que hacer un esfuerzo más grande. Cuando yo tengo una catedral increíble, grande, hermosa, pues creer es mucho más fácil. Cuando todo el mundo se arrodilla ante nuestro Señor, cuando hay acólitos, cuando hay incienso, todo eso uno naturalmente se eleva a Dios y cree. Sí, bueno. Todo eso ocurre gracias al gobierno católico. Entonces, esto es, ya les digo y les repito, es la doctrina de la Iglesia de siempre. De hecho, el padre Membiel dice que fácilmente se pueden citar 100 textos sin hacer mucho esfuerzo. Mira, ¿qué se les leo? Padre Membiel es un padre argentino, muy tradicional. Dice, es fácil exhibir casi un centenar de documentos eclesiásticos que unánimemente, desde la condenación de la enciclopedia en el Decreto Ut Primum de Clemente XIII, estamos hablando de 1759, hasta la memorable alocución de Pío XII, Si Riese o Qui Riese, establecen la doctrina tradicional. ¿Cuál es la doctrina tradicional? Que niega el derecho de la profesión pública de los cultos falsos y que acuerda al Estado la obligación, no solo el derecho de reprimir un culto falso, la obligación, como un padre de familia, está obligado a que sus hijos practiquen la religión católica, tiene que obligarlos, oiga, tiene que levantarse para ir a misa el domingo. Sí. No, nada de pereza, nada de que ahora esté cristiano, a ver, venga, siéntese, vamos a hablar, le voy a explicar las cosas como son. Bueno. Este es precisamente el punto donde se hace más sensible la discrepancia entre esa doctrina tradicional y la ahora enunciada por la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae de Vaticano II, que habla explícitamente de un derecho y de un derecho fundado en la dignidad de la persona humana a la profesión de cultos falsos. Ahí me voy a meter después en eso, por ahora no lo vimos. Simplemente es la doctrina tradicional y está claramente en oposición con lo que se enseña ahora. Ahora voy a ver, voy a meterme un poquito en eso, pero antes quiero leerles. Además es bellísimo este himno cantado, tiene una fuerza medieval que es bellísima. Te secularum principem, te Christe regem gentium, te mensium te cordium, unum fatemur arbitrum. Es bellísimo. Les leo las estrofas de este himno. Es el himno de vísperas, es lo que reza el sacerdote normalmente a la tarde de la fiesta de Cristo Rey. A ti, príncipe de los siglos, a ti, Cristo, Rey de las naciones, te confesamos, el único juez de las mentes y de los corazones. Libertad de conciencia a la basura. No hay libertad de conciencia. Cristo es Rey de las conciencias, de los corazones. Cele statura clamitat, regnare Christum nolumus, te nos ovantes omnium, regem supremum dicimus. La turba criminal grita, no queremos que Cristo reine. Es lo que dice nuestro Señor en el Evangelio, en la parábola. No queremos que Él reine sobre nosotros. Nosotros te aclamamos, Rey Supremo de todo. Así voy a traducir directamente. Oh Cristo, Príncipe pacificador, somete las mentes rebeldes, revolucionarias. Y a los que se han apartado de tu amor,
vuelve a recogerlos en el rebaño, en el rebaño de las ovejas. Para esto, cuelgas, pendes de la cruz con los brazos abiertos de esa cruz. De hecho, no estoy traduciendo literal, ¿no? Literal sería, para esto, pendes con los brazos abiertos del sangriento árbol y muestras tu corazón ardiendo de fuego y el costado abierto por la Dira es más que aguda, es cruel, tiene algo de cruel, por la cruel lanza, por la cruel, ni siquiera dice lanza, cúspide, por la punta cruel, pasa que es poesía, ¿no? Pero sí se refiere por supuesto a la lanza. La sexta estrofa, a ti, los presidentes o los que mandan las naciones, sí, présides, pasa que présides es más amplio, puede ser reyes, a ti los presidentes de las naciones te rindan honor público. La iglesia que hacía cantar esto. Los maestros o los magistrados, no sé a qué corresponde exactamente, a las dos cosas puede ser. Los magistrados te adoren, te den culto. Los jueces también. Y que las leyes y las artes te expresen. Es bellísima además la melodía y todo, el arte tiene mucha poesía en latín esto. O sea, que las artes expresen a Cristo. Es algo que hace mucho tiempo que no se ve. Y eso es lo bello de un Frangélico, por ejemplo. La técnica de Frangélico no está a la altura de otros grandes pintores, pero lo que es increíble es la capacidad que tiene Frangélico para expresar a Cristo. O sea, es una meditación, cada cuadro de Frangélico es una meditación. Y eso es lo que se había logrado en la cristiandad. No se había buscado la perfección técnica, el realismo natural. No se trataba de expresar al hombre. Se trataba de expresar a Dios. Y eso Frangélico, ya digo, es casi insuperable. Las insignias, las banderas de los reyes sometidas a ti brillen con un nuevo esplendor, consagradas. Habría que ver cómo se traduce eso, no es tan fácil de traducir. Pero la idea es que una vez que se someten, justamente por ese someterse adquieren un esplendor más grande. No es que Cristo va a quitarle el reino a los reyes, no, Cristo se lo deja y al someterse le da un esplendor, un brillo nuevo. La cristiandad tiene un brillo que no tiene ningún estado moderno. A tu manso, a tu bondadoso cetro, o sea, a tu poder real, que se someta a la patria y las casas de los ciudadanos, también las familias. O sea, Cristo es rey de todo. Jesús, a ti sea la gloria, que moderas los cetros del mundo, que eres el que domina, ¿no? Sobre todos los reyes. Bueno, en fin, no hay nada en esto, absolutamente nada nuevo. Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, constantemente esta comparación que yo les hablo de un matrimonio entre el Estado y la Iglesia es lo normal. Es lo normal. Cristo acusa constantemente de adulterio al pueblo judío porque se va con otros dioses. En vez de ir con el Dios, yo soy tu verdadero esposo, Israel. Claro, es constante. Y el verdadero rey, el buen rey, el que la Escritura alaba como rey santo, el rey, por ejemplo, Ezequías o rey Josías, son reyes que fueron y destruyeron los templos y destruyeron los ídolos. Oigan, que con las leyes y con premios y castigos impidieron el error, favorecían a la religión verdadera en ese momento, que era la religión judía, la religión de Dios. Bueno, todo eso es lo que la Iglesia siempre enseñó y lo que Dios mismo enseñó. Hoy en día todo esto se tiró a la basura. Así. ¿Por qué? Porque con pretexto de que ahora ya no se puede aplicar eso. Cristo, en este momento, realmente la situación está muy mal, el hombre ha adquirido una conciencia de la libertad, una madurez, ya no somos niños que tengan que andar con premios y castigos, ya somos adultos, la humanidad ha llegado a una madurez que entonces no haría falta más imponer y obligar. Perdón, voy a hacer una pausa y voy a poner play de nuevo. No, entonces ya somos muy maduros, después de la Revolución Francesa sobre todo, nos hemos dado cuenta de la dignidad humana y de los derechos del hombre, que antes no nos dábamos cuenta.
hicimos una proclamación de los derechos del hombre, y entre los derechos del hombre, pues, está la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, bueno, un montón de libertades que son grandes progresos que la humanidad ahora reconoce a los hombres. Todo eso lo hemos escuchado 500 millones de veces sin darnos cuenta. Todo eso es mentira. Todo eso es totalmente contradictorio a lo que la Iglesia enseña. Y toda esa realidad en la que vivimos, la Iglesia la quiso como canonizar. El liberalismo de hoy en día, la Iglesia lo canonizó. Lo canonizó. Ahora eso está bien. Lo que antes era pecado, ahora está bien y es lo que debemos hacer. Una cosa es tolerar, que eso puede pasar. Cuando no se puede aplicar, se tolera el mal y se practica hasta donde se puede. Pero otra cosa es decir, oiga, no, lo que es mal ahora está bien. Ya no estamos permitiendo un mal cuando no se puede evitar, sino que le damos un derecho al mal para hacer lo que tiene que hacer. Le damos un derecho al error para difundirse, para arrastrar las conciencias, para esclavizar conciencias. Bueno, ¿qué es lo que dice el Estado laico que después va a agarrar el Concilio Vaticano II? Bueno, la Iglesia no tiene que meterse en el Estado. El cura no se tiene que meter en la familia. Acá mando yo. Separación. Entonces el Estado tiene que ser ateo. El Estado no puede conocer ninguna religión porque no es capaz de juzgar si la religión es verdadera o es falsa. Y por lo tanto, por supuesto, no hay ningún culto público, porque el Estado no puede favorecer a ningún culto en particular. Tiene que darle los mismos derechos a todos los cultos, porque todos somos iguales y cada uno tiene su verdad y cada uno puede obrar de acuerdo a su conciencia. Y eso somos muy maduros y ahora lo permitimos a todos esa libertad. Bueno, y por eso estas tres libertades, que son la libertad de conciencia, es decir, cada uno en su pensamiento puede creer lo que quiera, que eso, digamos así, el Estado no va a obligar a nadie a creer, pero nunca dijimos que tuviera realmente la libertad para hacer eso. La verdad os hará libres, dijo Cristo. No hay una verdadera libertad. El primer mandamiento, ya digo, me está obligando a mí a creer en que hay un solo Dios y adorarlo. Cualquier cosa. Primer mandamiento, primera conciencia. Bueno. Primera vacuna. Otra vez, estamos bárbaros, ¿eh? Primer mandamiento. La libertad de culto. Pues eso la Iglesia jamás lo permitió. En todo caso, se tolera un culto cuando no se puede prohibir. Pero ahora estamos sancionando la libertad de culto como algo fantástico, que cada uno pueda asociarse con los demás y podamos rendir un culto público, hacer procesiones, no sé si existan, protestantes, cosas así. Bueno, alquilar un teatro y que todo el mundo pueda ir al show del pastor no sé cuál. Bueno, todo esto, ya digo, está condenado por el tercer mandamiento. ¿Qué me mata el tercer mandamiento? Santificar las fiestas y cuando uno orga un poquito más, ir a misa. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Libertad de culto, pero Dios no me está dando esa libertad de culto. Dios me está coaccionando, y vaya que me coacciona con premios y con castigos, porque Dios hizo todo esto, Dios de palabra me enseñó lo que había que hacer, me dio ejemplo de cómo hay que hacerlo, me puso leyes, oiga, 10 mandamientos, y un poco más, porque el Evangelio exige un poco más, y me pone premios y castigos, oiga, premio del cielo, castigo del infierno y del purgatorio. Vaya que si me coacciona Dios. ¿Y entonces me está quitando la libertad? No, me está ayudando a mi libertad. Es como el camino cuando uno le pone las protecciones, los guarrays, no sé cómo le digan aquí, cuando tienes esas como murallas para que el coche no se desbarranque. Bueno, es eso lo que le está poniendo a mi libertad. Oiga, que no se vaya por donde no hay camino, porque yo soy el camino. Yo soy la verdad, no vaya por el error. Por eso me pone premios y castigos. Sabe que tenemos el pecado original. Él lo sabe, él sí lo sabe. Bueno, libertad de prensa y de enseñanza es, dicho de otra manera, el derecho al pecado de escándalo. Porque la libertad de prensa y de enseñanza, si yo se la doy a la Iglesia, está muy bien, porque es el derecho que tiene Cristo de enseñar lo que quiere, Él es la verdad. Y otra cosa es si se lo estoy dando al error. Yo no le puedo dar un derecho al error de predicar y de enseñar. Lo puedo tolerar cuando no lo puedo impedir, pero es un mal, no es un bien. El error nunca tiene derechos, no puede tener derechos. La libertad de prensa y de enseñanza va contra el quinto mandamiento. Fíjense en el catecismo, quinto mandamiento, que hay maneras de matar al prójimo en el cuerpo, pero también en el alma. ¿Cómo? Cuando hago un pecado de escándalo. Por mi ejemplo,
por mis palabras, por mis escritos, que yo hago que la otra persona caiga en el pecado. Entonces yo no puedo permitir que se enseñe cualquier cosa. Educación sexual en las escuelas obligatoria es perversión obligatoria en las escuelas. Y el gobierno no puede permitir eso, y mucho menos tiene derecho a demandar eso. Y mucho menos contra la voluntad de los padres. Sobre todo todas las porquerías que se enseñan hoy con educación sexual. Una cosa es la biología, que eso lo pueden enseñar, y otra cosa es LGTB y compañía. No, eso no se puede. Eso va contra la ley de Dios. Y la ley de Dios es obligatoria para hombres y para reinos. Y para familias. No hay vuelta ahí. No hay vuelta. Consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia tremenda de este texto, que nunca le escribí el nombre? Se llama Dignitatis Humanae. Dignitatis Humanae. Es la desaparición de los estados católicos y también de las familias realmente católicas. Porque una vez que el liberalismo se mete adentro, esa educación en la libertad que yo me salteé, que es realmente lo que se hace hoy en día. O sea, una familia ya no intenta educar a su hijo en la verdad y en el bien, intenta educarlo para que encuentre su verdad cuando crezca, para que se sienta bien. Si vos te sentís bien, no importa lo demás. Claro, es la educación en la libertad, en el desarrollo de la libertad. Es educarlo lo más caprichosamente posible, dicho en cristiano. Y cuanto más caprichoso, más hombre, porque es más libre. Hace lo que quiere y no lo que le imponen. Buenísimo. Por supuesto, esa libertad hay que ponerle un poco de freno, porque si no le pasa por arriba la libertad de los demás. Entonces tu libertad termina donde empieza la del otro. Sí. Y la libertad de Dios y los derechos de Dios le importan un comino a nadie. Los mandamientos de Dios, que los mandamientos de Dios son nuestros deberes, pero son los derechos de Dios. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Los derechos de Dios son los 10 mandamientos. Yo tengo derecho a que las criaturas me adoren, a que me rindan culto. Tengo derecho a que no se peleen entre ellas porque yo lo mando. Tac, tac, tac. Yo les di la vida, nadie se la puede quitar. La vida me pertenece a mí, no a ustedes. La vida del cuerpo y la vida del alma, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos son los derechos de Dios. El hombre no tiene derechos por sí mismo. Lo que tiene son deberes. La fuente de todo derecho es Dios. El hombre nace con deberes. Oiga, ya nacemos con 10 mandamientos, todavía no tenemos nombre y ya tenemos 10 mandamientos. Sí. Y tengo el deber de bautizarme, además. Tengo el deber de creer, bueno. Porque Cristo dijo, el que cree y se bautizará se salvará, y el que no se condenará. Bueno, ya tengo otros 2 problemas más. Tengo que ir a misa los domingos porque la iglesia me manda. Uno nace con un montón de deberes. Honrar padre y madre. Oiga, no. Ahora el niño nace con derechos. ¿Y de dónde salieron esos derechos? ¿Qué mérito tiene para reclamar esos derechos? Que es una persona humana. La dignidad de la persona humana le da derecho. No, mi hijo. La dignidad de la persona humana es una porquería, porque tenemos el pecado original. Si yo no lo bautizo, se va a condenar al infierno. Eso es todo el derecho que tiene. Tiene derecho a irse al infierno. Así nace una persona, con derecho a irse al infierno. Y si yo la salvo por una obra de misericordia, que es Cristo en realidad, que la hace en el bautismo, pues Él queda obligado a mí a un agradecimiento eterno. A mí y a Cristo, por supuesto. Si yo le di la vida antes de que existiera, Él me debe la vida. O sea, ¿qué derecho a la vida? Me debe la vida. Si no se la puede quitar es porque hay un mandamiento que prohíbe matar. O sea, los derechos del hombre dan vuelta completamente a propósito para olvidarse de los derechos de Dios. Porque si Dios tiene derechos, yo tengo deberes. Si borramos a Dios del mapa, yo empiezo a ser libre, a hacer lo que quiera. Empiezo a ser Dios en definitiva, soy fuente de derecho. Es el famoso no serviré. Yo no estoy obligado a nadie, yo soy libre. Soy libre. Alguien lo dijo hace mucho tiempo, me suena. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió después de esto? La desaparición de los estados católicos. Los estados que todavía quedaban católicos, yo le pongo 3 ejemplos que son los más representativos, los más fuertes, porque eran naciones en su mayoría católicas, que en su legislación, en sus constituciones, decían que la única religión era la religión católica, la religión del Estado, la religión católica. Tac. Bueno, el Vaticano presionó para que se sacaran de las constituciones de España, de Colombia, nuestro país, y de Italia,
que se sacara la mención a Dios y que se diera el mismo derecho a todas las religiones. Eso es el resultado. Y si hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo con el comunismo, con las revoluciones, con que prenden fuego todo, que los policías lo están prendiendo fuego, estamos viviendo eso porque realmente hemos abandonado a Cristo. El cardenal Pi, hablando con, creo que era el cardenal Pi, si no era el cardenal Pi, era alguien muy cercano a él, hablando con Napoleón, si no me equivoco, decía, pero ya les di un montón de cosas a la iglesia, ¿qué más quiere? Quiero que Cristo reine, le dice el nuncio delegado del Papa, era. Quiero que Cristo reine, porque Él tiene que reinar. Ah, pero ya no estamos en tiempo de que Cristo reine, le responde Napoleón. Pues cuando Cristo no reina, le responde cuando Cristo no reina, por los efectos benéficos de su presencia, pacífico, rey pacificador, decía el reina por las calamidades inseparables de su ausencia. Como un cuerpo al que se le separa el alma se empieza a podrir, eso es lo que estamos viviendo. Porque es doble, ojo, yo no estoy del lado tampoco del capitalismo, porque desde que Cristo desaparece hace falta poner 2 policías por persona, uno para que no mate al de al lado y otro para que no lo maten a él. O sea, porque desaparece la moral de un país. Y entonces la policía presiona y abusa de autoridad de los de arriba y los comunistas aprovechan para luchar contra eso. Y es todo una lucha entre 2 cosas que no son Cristo Rey y que son consecuencia de haber abandonado a Cristo Rey y son consecuencia del cambio de Dignitatis Humanae, del cambio que el concilio hizo. Y sobre todo lo más grave, que no es lo que estamos viviendo, que se prendan fuego las casas o los bancos o qué sé yo qué, lo más grave es que las almas se están condenando. Cada vez el porcentaje de catolicismo en picada. Las sectas, la proliferación de las sectas es increíble. Es increíble. Antes estaban prohibidas. Antes del año 67, que me corrija alguien si sabe, no estaba permitida las sectas, no podían ingresar. En toda Sudamérica no estaba permitido que ingresaran. De hecho, en el concilio, cuando estaban por poner este texto, se levantó un padre y dijo, si hacemos eso, las sectas se van a hacer una fiesta en América Latina. Y es lo que estamos viendo. La mayoría de los católicos se terminan, o un gran porcentaje de católicos, se terminan pasando al protestantismo. Sí, porque ya digo, si el papá y la mamá no me enseñan la verdadera religión, o si la mamá sí, porque la mamá es la iglesia, ¿no? Ella me la enseña, pero papá no. Papá castiga, prohíbe, da los mismos derechos, le hace hablar al hijo con distintas cosas, todos somos iguales, bueno, en fin. En el texto, y termino con esto, hay 3 puntos en el texto del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae. Hay 3 puntos que claramente son totalmente contradictorios con la doctrina tradicional. Ay, que no llueva, porque hace un ruido y después no se escucha nada. Bueno, en fin. 3 puntos que van totalmente al revés. ¿Qué decía la doctrina de Cristo Rey, la doctrina tradicional? No se puede obligar a creer a nadie en la conciencia. Obvio, porque es un acto libre y yo no lo puedo forzar de afuera. Pero una cosa es obligar a creer en la conciencia y otra cosa es darle un derecho a la conciencia de creer lo que quiere, que es lo que da el Concilio Vaticano II, y no solo de creer lo que quiere, sino de practicar lo que quiere exteriormente y públicamente, aunque eso escandalice a otros, aunque eso contagie el error. Es infantilismo. Dicen que la verdad se impone por sí misma, no hace falta que lo impongan los papás. La verdad se va a terminar imponiendo por sí misma, por la fuerza de la verdad. Se olvidan el pecado original y se olvidan la herida de ignorancia que nos deja el pecado original, que es terrible. O sea, la verdad es una, tiene la verdad, ponen la verdad, y el error es infinito, porque le cambias una cosita y ya tenés un error, le cambias otra y tenés otro error, que yo no creo en la Virgen, que yo no creo en esto, que yo le saco un libro de la Escritura, y los errores se van multiplicando, son infinitos. Y después lo que estás haciendo es que una persona vaya y encuentre la verdad por su cuenta. Tiene que leerse todo lo que dijeron todos y llegar a la conclusión de que la religión católica es la verdadera. Hace poquito estaba Vinicius acá, pues él contaba que en su conversión pues pasó por todos los filósofos paganos que hay, buscando años y años, hasta que por una gracia de Dios llegó a la religión católica y llegó a la tradición. Milagroso realmente, porque no es lo normal. O sea, es una persona que está buscando a Dios y la está buscando con oración, porque si no, no hay manera. No hay manera. O hay alguien que está rezando por esa conversión. Porque encontrar una aguja en un pajar no es fácil. No es fácil, por más que la aguja sea de oro.
No es fácil. Bueno, primer punto entonces, no puedo obligar a nadie a creer. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? Todos tienen derecho a creer lo que quieran y a practicarlo. Y esa práctica no es solo en privado, porque el Estado no se mete en privado. Oye, si usted en su conciencia en privado quiere hacer algo, allá usted. Yo legislo lo público, es mi terreno. Bueno, ojo, pero Cristo sí me obliga a creer en privado, y eso a nadie lo dice. El Estado antes no obligaba, pero Cristo siempre obligó a creer en privado y si no, me condena. Y me obliga con coacciones serias, castigo del infierno. El Concilio Vaticano dice, bueno, en público también se puede hacer profesión de mi fe, puedo hacer propaganda, puedo enseñar y puedo legislar. Porque dice cada comunidad, en algún lado dice el texto de Dignitatis Humanae, no lo tengo a mano, pero cada comunidad puede aportar a la legislación, cada comunidad religiosa, puede aportar cosas buenas en las cuales sea eficaces para mejorar la moral o una cosa así dice. Eso es abrir una puerta a que legislemos la poligamia o legislemos la eutanasia, porque es muy bueno para el bien común la eutanasia. Sí, claro. ¿Saben el gasto que suponen los viejos para el gobierno? Y es un gasto que no se puede quitar, porque es de los gastos privilegiados. No sé, si hay que quitar de otro lado, pero ahí siempre hay que gastar. Si eliminamos eso, el Estado ahorra un montón, cosas que puede ejercer en beneficencia de los pobres, de los niños, de los que todavía les falta vivir. Es un bien común fantástico. Claro, si yo abro esa puerta, viene un torrente de pecados y porquerías que me van a corromper al mundo. Es normal. O sea, yo no puedo dar ese derecho. Y además, el punto es justamente que no es una tolerancia, no es que lo permito porque no lo puedo impedir, que puede pasar. O sea, que eso es lo que decía antes, lo permito porque no lo puedo impedir, dice Cristo Rey. Pero acá dice, no, es un derecho natural. Eso es una herejía. O sea, decir que es un derecho natural significa que la naturaleza está construida de esa manera. El autor de la naturaleza puso un derecho a elegir religión, a practicarla y a profesarla. Oiga, el autor de la naturaleza me puso 10 mandamientos que van totalmente en contra de ese derecho natural. No hay modo de compatibilizar el derecho natural a la libertad de conciencia, de culto y de enseñanza con los 10 mandamientos. No encajan. No encajan. Están condenados claramente por Dios. Entonces, bueno, es una cuestión realmente tremenda porque es la renuncia a Cristo Rey. No se puede aplicar, entonces renunciemos. Bueno, si no se puede aplicar, toleremos, que es otra cosa. No se puede aplicar, toleremos. Pero otra cosa es decirlo, no se puede aplicar, entonces tienen derecho a hacerlo. No, mi hijo. No, mi hijo. No podemos evitar las violaciones en nuestro país. Entonces demos un derecho a violar, sin tocar las libertades ajenas. Es una estupidez así. O sea, lo que ocurre en el orden del cuerpo está ocurriendo en el orden del alma, de la fe o sea, la verdad es la salud del alma. Y el error es una enfermedad. Estoy dando el derecho a contagiar esa enfermedad y a matar a las almas. Es terrible, es tremendo. Porque la mayoría de las almas que se condenan se están condenando por esto. Se están condenando por esto. Realmente por eso es el gran ideal de un católico, es Cristo Rey. Tú reinarás. Ese es el grito. Y todo esto, ese himno que yo les leí, si se fijan, tienen en algún lado las modificaciones que se hicieron. El Vaticano II, después de aceptar estas cosas, tuvo que modificar ese himno, porque ya no encajaba con lo que se creía, ¿no? Si cambiamos la fe, hay que cambiar el himno. Entonces la estrofa que dice, una turba impía vocifera, no queremos que Cristo reine, pero nuestras ovaciones te proclaman, supremo Rey de todos, esa estrofa que era la anterior, se corrigió un poquito. Los ejércitos celestiales te adoran posternados y te alaban los habitantes de los cielos. Ya no hay turba impía que grita, no queremos que Cristo reine. Porque les quedaba a ellos el insulto. No les gustó, lo tacharon. No es turba impía que grita, no queremos que Cristo reine. La sexta estrofa que decía, que a ti los jefes de las naciones ofrezcan público homenaje, que te respeten los maestros y los jueces, que las leyes y las artes te proclamen. Chao, esa no funciona. O sea, los jefes de las naciones no hace falta que ofrezcan público homenaje, porque el Estado tiene que ser laico, una sana laicidad. Ojo, no estamos hablando del ateísmo del Estado, no, una sana laicidad, que dé los mismos derechos a todos, que sea indiferente, no ateo, que no es lo mismo. Estamos en la misma. Bueno.
Séptima estrofa. Que brillen por su acatamiento los estandartes de los reyes a ti consagrados, y somete a tu suave cetro la patria y los hogares de los ciudadanos. Borrada, ya no funciona. Renunciamos a Cristo Rey de la familia y Cristo Rey del Estado. Tremendo, tremendo. La fiesta de Cristo Rey, que nosotros vamos a ver que no coincide, lo que nosotros festejamos, que es lo que la iglesia festejó, no coincide con la fiesta de Cristo Rey moderna. ¿Qué pasó? La nuestra está cerca de, digamos, está dentro del año litúrgico. Como diciendo, Cristo tiene que reinar ahora, acá en la tierra, cuando los ornamentos son verdes, que es el tiempo de la iglesia en el mundo. La corrieron para el final de todo, como diciendo, Cristo va a reinar, pero en la segunda venida, porque acá no se puede. No, un poco eso. De hecho, es eso, la razón por la que se corrió es esa. Y hay, pues, mil cosas más que se podrían decir, no solo estos tres países, hay un montón de, no sé, en Suiza también hay cantones que eran católicos que los obispos presionaron y qué sé yo, para cambiarlo. No, Señor muchas veces lo señala, es terrible. Bueno, preguntas.